De los creadores de la guía épica de soluciones a pantallazos azules y la guía máxima de optimización, hoy les comparto la guía de optimización volumen 2. Desactiva servicios de Windows 10 y optimiza aún más tu sistema operativo. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos y como siempre bienvenidos a un nuevo video y a una nueva guía de optimización para el sistema operativo de Windows 10. Y hay que destacarlo que no solamente puedes aplicar lo que es esta guía para Windows 10, también es válido para Windows 7, 8 u 8.1. Así es que es importante dejarlo claro. Ya hemos elaborado antes otra guía de optimización. De hecho también hemos elaborado ahí lo que es también un video acerca de herramientas o programas indispensables para optimización. Te lo voy a estar dejando como siempre en una tarjetita en la parte superior derecha, o si no también una lista de reproducción abajo en descripción. También quiero destacar que es importante dejar muy en claro que siempre antes de comenzar con una guía de optimización y aplicar todos los cambios es importante realizar un punto de restauración. ¿Cómo lo logras? Básicamente localizar aquí puntos de restauración, crear un punto de restauración manualmente, acá tal cual ya tenerlo seleccionado, crearla aquí tal cual, darle a cualquier nombre y de esta manera pues tener en efecto un respaldo aquí de lo que es un punto de cuando el sistema se encontraba antes de que realizaras todos los cambios. Si detectas que hay problemas, solo tienes que restaurar para dejar como estaba antes dicho sistema. Prácticamente esto siempre lo menciono en cualquier guía de optimización, el proceso ya tal cual, pues obviamente hay demasiados videos, pero básicamente hay que dejarlo muy en claro. Y también quiero destacar que todos los servicios que vamos a estar manipulando o vamos a estar deshabilitando hay que leerlos precisamente muy detenidamente, no hay que confundirnos prácticamente con nada, y también dejar muy en claro que los servicios de Windows 10 se encuentran en efecto con logo de Windows más R, services.msc, o también en administración de equipos en el apartado de servicios y en la ventana donde pues obviamente encuentras cada uno de los servicios y también encuentras una breve descripción de para qué sirve cada servicio en el sistema. Hay que decirlo, también se viene ahí lo que es el tipo de inicio y también viene el estado del servicio. Quiero destacar también algo muy en claro, y es que generalmente te has llegado a preguntar o si has estado en este apartado de servicios, que es básicamente esto de automático, inicio retrasado, automático, manual y deshabilitado, y voy a explicarlo a continuación. Es importante siempre entrar en la parte de teoría para luego ya pasarnos a la parte práctica. Bien, el tipo de inicio indica el comportamiento del servicio cuando arranca el sistema operativo. Existen de hecho 5 tipos de inicio, aquí me marca solamente 4. Está lo que es el automático, que se inicia con cada arranque del sistema, el automático de inicio retrasado, que espera que el sistema operativo se haya cargado y se inicia automáticamente, el manual, que se inicia cuando una aplicación lo necesita, y también existe otro que no me lo marca aquí y solamente es en algunos servicios, el manual desencadenar inicio, es el servicio que solo se iniciará solo si hay demasiados servicios en ejecución, y el deshabilitado, el servicio obviamente que no puede ser iniciado. Para acceder a esto solo tenemos que hacer clic sobre el nombre del servicio, el tipo y seleccionar pues obviamente alguno de ellos. Si es que vamos a pasar de la mano para esta guía de optimización volumen 2, como dicho, es importante que consultes la otra guía de optimización, esa sí está más pulida. Esta se especializa únicamente en desactivar servicios de Windows 10 para que tu sistema operativo vaya más fluido. Después de desactivar dichos servicios, voy a dar una breve conclusión que es importante que la tomes muy en cuenta. Vámonos con el primer servicio, y sería el administrador de mapas descargado, el servicio de Windows 10 para acceder a los mapas descargados, y este servicio lo inicia la aplicación accediendo a los mapas descargados. Aquí tal cual lo dice, al deshabilitar este servicio las aplicaciones no podrán acceder a los mapas. Se puede deshabilitar si no lo usas la aplicación de mapas integrados con el sistema, pero ojo, como estoy explicando aquí, que es básicamente una guía de optimización y es mi configuración. Ojo, a continuación te voy a estar describiendo que no lo dejes en automático de inicio retrasado. Yo recomendaría que lo dejes en manual. Antes ya he explicado a qué se refieren este tipo de inicios, así es que para mi preferencia dejarlo aquí tal cual en manual, después darle aquí en aplicar y darle aquí tal cual en aceptar. Luego después vamos a irnos con el siguiente, que sería ahora lo que es el fax, ¿sí? Algo ya muy antiguo, muy clásico, que prácticamente no se utiliza. Vamos a darle aquí tal cual en fax y te permite enviar y recibir fax con los recursos disponibles
para este equipo, en este equipo o en la red. Como he dicho, es un viejo clásico, no es prácticamente necesario. La configuración recomendada es deshabilitarlo, sí, deshabilitarlo, darle aquí en aplicar y luego aceptar, y posteriormente ya de esta manera ya llevamos 2 servicios desactivados. Vámonos con el tercero, que sería el servicio de enrutamiento de mensajes de inserción TM-Watt Push Service, que es básicamente lo que envía datos de telemetría y bugs a Microsoft, y sin duda la configuración ya recomendada de un solo es deshabilitarlo. Sin duda, si involucra la telemetría y enviar bugs a Microsoft, obviamente hay que deshabilitarlo para que de esta manera esté aún más optimizado el sistema. Vamos a darle aquí en aplicar y en aceptar, y de esta manera ya tenemos ahora sí ya prácticamente 3 servicios deshabilitados. Ahora sí, vámonos con el siguiente, que sería el servicio de panel de escritura a mano y teclado táctil. Vamos a localizarlo y acá tal cual lo tendríamos. El servicio de panel de escritura habilita la función de lápiz y entrada de lápiz de escritura a mano y teclado táctil. Básicamente solo si lo usas con un hardware compatible, déjalo tal cual en manual. Pero si no, la configuración para el tipo de inicio sería deshabilitarlo, prácticamente para que podamos trabajar de una manera más eficiente, y de esta manera tendríamos un servicio menos que nos está ocupando un espacio ahí en la memoria RAM. Luego tendríamos el servicio asistente para la compatibilidad de programas, y ojo, si no usas software antiguo se puede deshabilitar, pero mejor, hay que ser precavidos y dejarlo así tal cual como lo tengo yo en manual. Este servicio proporciona soporte, aquí tal cual lo dice, al asistente para la compatibilidad de programas PCA, y PCA pues obviamente también supervisa los programas que se instalan y que ejecuta el usuario y detecta problemas de compatibilidad. Esto para programas que son antiguos, que quieres instalar en Windows 10, pero lo más recomendable es dejarlo así tal cual en manual. Así es que después de esto, ahora vamos a irnos con otro, que sería el servicio biométrico de Windows, y vamos a localizarlo, y vamos a localizarlo tal cual acá. El servicio biométrico de Windows proporciona a las aplicaciones clientes la posibilidad de capturar, comparar, manipular y almacenar datos biométricos sin obtener acceso directo a ninguna muestra ni hardware biométricos. Esto es básicamente lo mismo que he mencionado antes. Esta es una función que puedes desactivar, un servicio que puedes desactivar si no tienes el hardware compatible. Por lo tanto, vamos a darle aquí tal cual en deshabilitado, vamos a darle aquí en aplicar y después en aceptar, y luego después ya de esta manera vamos a pasarnos al siguiente, que sería el servicio de cifrado BitLocker, el cual lo tenemos acá. Vamos a darle clic. A menos que lo uses, no es necesario tenerlo en automático. Yo aquí tal cual ya lo tenía en manual, pero si lo tienes acá en automático, dejarlo acá en manual a menos que lo uses. Si no lo vas a usar para nada, ojo, de manera opcional te puedo decir que lo puedes deshabilitar. Yo probablemente lo pueda utilizar en un futuro no muy lejano para alguna clase tutorial, por lo tanto lo voy a dar aquí en manual, pero como he dicho, opcionalmente pues ahí lo tendrías como deshabilitado. Y luego después vamos a irnos al siguiente servicio, que sería la propagación de certificados. Para ello vamos a dirigirnos para buscar lo que es un servicio, obviamente basarnos en lo que es las letras del abecedario para localizarlos de manera más rápida. Propagación de certificados, acá lo tendríamos. Y bueno, la propagación de certificados, si usas tu equipo en casa, puedes deshabilitar esta función orientada a la identificación, y bueno, tal cual aquí lo dice: copia de los certificados de usuario y certificados raíz de tarjetas inteligentes en el almacén de certificados del usuario actual. Detecta la inserción de una tarjeta inteligente en un lector de tarjetas, y este sí vamos a darle aquí tal cual en deshabilitado porque prácticamente no se utiliza para nada. Vamos a darle aquí en aceptar. Como he dicho, sin duda es la recomendación que te doy para poder desactivar servicios para una mejor optimización. Y vamos a irnos al siguiente, que sería NetLogon, cual vamos a obviamente localizarlo por la letra N. NetLogon, aquí lo tendríamos. Bien, NetLogon, ojo, un canal seguro entre el equipo y el controlador de dominio para autenticar usuarios, y como he dicho, sin duda no suele ser necesario en entornos domésticos, a menos que estés en entornos de trabajo. Sí, déjalo tal cual en manual, pero si estás en tu casa, si estás trabajando ahora home office, bueno, un canal seguro entre equipos y controlador de dominio para autenticar usuarios. Si se detiene este servicio, puede que el equipo no autentique usuarios y servicios, y que el controlador de dominio no pueda registrar pues obviamente los registros DNS. Yo lo dejaría acá tal cual en deshabilitado. Como he dicho, si trabajas home office en tu casa, dejarlo acá tal cual. Si estás manipulando una computadora desde oficina, pues obviamente lo recomendable es dejarlo así tal cual como manual.
pero en casa deshabilitado, y darle aquí en aceptar. Ahora bien, vamos a irnos al siguiente, que sería la autenticación natural, sí, tal cual, la autenticación natural, y para ello vamos a irnos hasta la letra A y vamos a localizar autenticación natural, que lo tendríamos aquí. Bien, autenticación natural, el servicio que utiliza varias fuentes de datos para el bloqueo y desbloqueo de dispositivos. Si tu equipo, ojo, no tiene lector de huellas o algún sistema de identificación biométrica, puedes, ojo, deshabilitarlo. Si tu computadora, si está en una oficina, se manipula con un lector de huellas, dejarlo así tal cual como manual. Pero ojo, la recomendación que te doy es dejarlo así tal cual en deshabilitado, para que de esta manera ya tal cual no esté funcionando lo que es este servicio. Vamos a darle acá en aceptar. Ahí lo tendríamos de esta manera. Ya ahora vamos a pasarnos prácticamente con el final, con el servicio, a desactivarlo de preferencia si no quieres que te den molestias las actualizaciones, porque puede llegar a pasar que te dan mucho problema las actualizaciones, que de hecho aun cuando, por ejemplo, aquí lo tenemos, aun cuando en la configuración y en actualización y seguridad tú lo tengas aquí como en pausado, ojo, dejarlo aquí en pausa. Si de todas maneras, pues obviamente no quieres que te molesten, porque no quieres estar pausando y pausando las actualizaciones, pues ojo, dejarlo tal cual. Windows Update, vamos a localizarlo, siempre está en esta parte, aquí lo tenemos. Pues ojo, yo sí recomendaría desactivarlo si no quieres, si no te interesa ninguna clase de actualización acumulativa. Si te molestan demasiado las actualizaciones acumulativas y te interesan las actualizaciones mayores, como son la de mayo que se lanzó 2004 o la que viene en noviembre, bueno, dejarlo en deshabilitado. No te interesa ninguna clase de actualización acumulativa. El servicio que se encarga, este servicio se encarga básicamente de detectar y de descargar actualizaciones, y sin duda, ojo, hay que destacarlo, que es uno de los que más recursos consume. Hay personas que dicen que bueno, no recomienda desactivarlo, excepto en casos de problemas de conexión de internet muy lenta, y pues, de igual manera yo lo dejaría aquí tal cual como deshabilitado. Es mi recomendación. Si en caso de que a ti sí te gusten las actualizaciones acumulativas, si te gusten estar instalando actualizaciones, bueno, dejarlo acá en manual. Dejarlo así tal cual en manual, no dejarlo en automático, sino dejarlo en deshabilitado, darle a aplicar y aceptar. Y ahora sí es momento de reiniciar el sistema operativo para que se apliquen pues bien eficientemente los cambios. Y de esta manera, incluso los servicios que he mencionado de Windows 10 es una configuración previa para optimizar lo que es tu sistema. Siempre también tendríamos la opción de logo de Windows más la R y luego msconfig. Vamos a escribir aquí msconfig y luego después aquí en servicios ocultar todos los servicios de Microsoft. De esa manera ya lo había explicado en otra guía de optimización. Aquí darle aquí en ocultar todos los servicios de Microsoft, y ojo, deshabilitar prácticamente todos los servicios que no son de Microsoft, los cuales de esta manera quieres que en efecto no se esté iniciando con el sistema, no se estén arrancando ahí cuando el sistema esté obviamente trabajando. Aquí por ejemplo los de Brave, los de las actualizaciones de Brave, los de Intel, dejarlos siempre, los recomendables los de Intel. Y bueno, obviamente yo por ejemplo darle aquí, estos no me interesan prácticamente nada. Aquí tengo prácticamente otros de Firefox, y bueno, por ejemplo aquí tengo otro de Corel, de la licencia, la validación, vamos a darle aquí en aplicar y ojo, darle aquí en aceptar. Y lo recomendable sería reiniciar. Voy a darle a salir sin reiniciar. Y bueno, aquí lo tendríamos de esa manera ya más optimizado. Es el volumen 2 de la guía de optimización, sin duda ahí lo tendríamos. Ahora bien, a forma de conclusión, ¿merece la pena desactivar servicios de Windows 10? La respuesta a esta pregunta depende del hardware del que dispongas. En un equipo relativamente moderno que cumpla con los requisitos recomendados de Windows 10, la ganancia de rendimiento pues obviamente la obtienes a escala, y los nuevos procesadores, la cantidad de RAM que incluyen los ordenadores modernos, pues sin duda va por encima de estos servicios. Obviamente no le molestan para nada, pero de igual manera es una opción poder desactivar servicios que no necesites, para de esta manera que tengas trabajando tu sistema aún más optimizado. Llegado a este punto, merece la pena reconocer el trabajo que ha realizado Microsoft sin duda con los servicios que sin duda sí funcionan para algo. Obviamente están ahí porque funcionan para algo, y en algunas versiones pues obviamente ya han desactivado algunos servicios. Hemos visto como inclusive algunos que estaba describiendo que estaban en manual o están ahí con una configuración recomendada, pero sin duda es para que el sistema operativo vaya más fluido, vaya más estable. Y bueno, ya está la recomendación que si experimentas arranques lentos, un consumo de recursos que crees sin motivo aparente, pues obviamente desactivar los servicios que he mencionado
aplicar, como he dicho, la optimización. Siempre también ya está de ley, no habría más que destacar, pero sin duda lo recomendable ya siempre lo tenemos ahí, poder llevar a cabo esto de propiedades. Y sí, seguramente estás viendo que tengo poco espacio de almacenamiento, debo de eliminar demasiada basura, pero eso ya lo destaqué en la guía de optimización. Es prácticamente eliminar los archivos temporales y obviamente también elaborar archivos temporales que utilizan Premiere y After Effects, pero eso ya es otra cosa. Siempre lo recomendable también las herramientas de defragmentación, que son obviamente para que tu sistema vaya más fluido, pero aún más optimizado. En cualquier caso, ya entrando a la parte de servicios, que es a lo que se centra este video, recuerda que siempre debes leer absolutamente bien para qué sirve cada servicio, para qué inclusive lo necesitas, y de igual manera puedes poder localizarlos en tu navegador de preferencia para ver qué servicio vas a estar desactivando. Siempre lo recomendable. Y bueno, ya sabes, de igual manera ya hasta aquí voy a estar dejando lo que es este video totalmente muy tutorial, a modo de que básicamente sepas cómo desactivar servicios, cuáles son los que yo te recomiendo para que tengas tu sistema aún más optimizado. Yo con esta me despido. Recuerda suscribirte a este canal, te voy a estar dejando varios videos para que obviamente los consultes, las guías, soluciones de problemas en Windows 10 y obviamente tener tu sistema más veloz. Me despido, Master Tutus fuera, peace out.